Tiene una cámara recontra abajo del mar y están experimentando, investigando qué pasa en el suelo marino argentino. Y están viendo, vos te das cuenta que ahí es 1 kilómetro por debajo del nivel y son especies que viven en la oscuridad más absoluta, no llega la luz ahí. No quiero saber. Renata Pertossi es doctora de biología por la UBA y participa de la expedición del Cañón Submarino de Mar del Plata. Es algo realmente muy curioso. Renata, buen día. Ernesto Tenemos te saluda. ¿Cómo te va? Renata, me dicen que estás muteada, que tenés que poner, salir de tu situación. Hola, hola. Sí, porque si no vamos a terminar en el fondo del mar, Renata, si no te escuchamos. ¿Qué haces, Renata? Bien? ¿Cómo te va? ¿Todo bien, ustedes? Sí, a ver, te voy a hacer una pregunta que admito de por sí que es muy tonta. Porque la misma se le podría haber preguntado, no sé, a Neil Armstrong cuando iba a la luna. Dice, ¿qué está buscando ahí arriba? ¿Qué están buscando ahí abajo? Bueno, te cuento un poco a todos cómo andan, buen día. Nosotros somos, todos un grupo de científicos de acá de Argentina y después tenemos 2 científicos a bordo que son de Estados Unidos. Y lo que nosotros en realidad estudiamos es la taxonomía y es la diversidad que hay en el mar argentino. Hace desde el 2012, más de 10 años que venimos estudiando esta área, siempre básicamente a ciegas, porque antes subían las muestras y era lo que había, sin tener un registro de asociaciones o cómo era el fondo o demás, y esta es la primera vez que se puede ver el fondo marino en vivo, y para nosotros es una gran emoción, pero básicamente es estudiar esa diversidad que hay, y después cada uno de los que están a bordo tienen sus proyectos y sus estudios específicos de cada especie, digamos. A ver, pero espera, empecemos por la parte que vos decís, estábamos a ciegas. ¿De qué manera se hacía hasta este momento, que es lo que ahora vamos a tratar de explicar qué es lo que está cambiando? ¿Que bajaban buzos y extraían muestras? No. A ver, contanos. No. Antes, en realidad las expediciones anteriores fue a bordo del buque Puerto Deseado de CONICET y se tiraban rastras y redes en diferentes puntos y, básicamente subía todo el material por estaciones y a partir de ahí era procesar. Pero no sabíamos bien qué estaba con qué asociado ni nada, por eso digo a ciegas. Acá estamos a mucha profundidad, básicamente el cañón submarino de Mar del Plata, y lo que es profundo, que se considera zona profunda, es a partir de los 200 metros en adelante. De hecho, la idea es poder bajar el ROV. Es un submarino que está manejado remotamente desde arriba del barco, nadie baja abajo, no hay ninguna persona. Y la idea es llegar hasta los 3.500, 4.000 metros, si es posible, que tal vez si llegamos será el fin de semana. Vamos a ver si llegamos al fin de o la otra semana, vamos a ver. Espera, solo una pregunta, porque vos te reís porque obviamente queda en mi intervención anterior muy reflejada lo poco que sé del tema. ¿Un buzo puede llegar hasta qué profundidad? No, un buzo, no sé, científico, nosotros hemos bajado, pero hasta 20 metros, 30, como una locura, pero más que eso, no, todo agua somera, por eso digo, de menos de 200 metros son aguas someras, que también hay gente en nuestro laboratorio, en otros laboratorios que trabajan, pero justamente todo este estudio que se está haciendo desde hace más de 10 años es en aguas profundas. O sea que cuando vos decís 1.000 metros es... pero muchísimo más de lo que un buzo puede hacer, muchísimo, es como otra dimensión. Sí. Y hasta ahora lo que pasaba es que ustedes extraían muestras y analizaban sin conocer acabadamente el contexto, y ahora están poniendo una cámara que filma en vivo por primera vez a 1.000 metros de profundidad. Exactamente, sí. El barco y el ROV y todo lo que ustedes pueden ver es gracias al Smith Ocean Institute, que son ellos los que nos prestan esta tecnología, que para nosotros es una locura, y ustedes ya lo vieron también, o la gran mayoría ya lo vio. La verdad que también fue una locura eso, pero ellos hacen expediciones alrededor de todo el mundo, no solamente acá.
De hecho, después de esta siguen en Uruguay, después en el sur de Brasil, el año que viene en África, o sea, son todas expediciones y todo eso está disponible siempre, digamos. Escúchame, ¿y qué estás viendo que te vuela la cabeza? Porque me imagino que vas a decir, en principio, ver eso ya me vuela la cabeza, ver que se pueda ver me impresiona, pero después de lo general, ¿podés ir a lo particular, algunas cosas, o de cualquier cosa, desde una belleza inesperada que no imaginabas que existía, hasta una fuente de riqueza que puede ser espectacular en el futuro, o hasta, no sé, algo que vos digas, che, esto me impresiona, me impacta, me conmueve por tal cosa? Mira, hay dos cosas. Primero, lo que yo trabajo, básicamente, yo trabajo con crinoideos, que sé que la mayoría de la gente no los conoce, porque sí o sí están en profundidad acá en Argentina, son parientes de las estrellas de mar, que dentro del grupo son las que se llevan toda la fama, pero también hay otros grupos, como los que yo estudio. Hemos encontrado varios ya acá en estos muestreos. Para mí fue una locura poder verlos vivos, porque nunca tuve la oportunidad de verlos vivos. Trabajo con muestras de acá de Argentina y de Antártida también. Y en el mundo, en Argentina, no hay nadie que trabaje esta fauna, digamos, estos crinoideos, y en el mundo somos muy pocos, te diría que contados con los dedos de la mano. Y después ver cómo va cambiando toda la fauna, y después hay un montón de paredes. Bueno, la transmisión de ayer fue increíble porque veíamos un montón de abismos y precipicios, entre comillas y demás, que pensar que eso está bajo nuestro, básicamente. Mucho no lo pienso porque me genera vértigo, digamos, pensar en todo eso. Pero eso, y después todo lo que fuimos encontrando, o sea, vieron también unas esponjas que fuimos encontrando también, que son una locura, que también habían encontrado en la expedición que hicieron en el mismo barco al sur de acá del país, más para el lado de Antártida, también encontraron la misma, también está acá. Bueno, y todo lo que pudieron ver es Ahora, una locura, Renata, es increíble. Hay un pez, Sí. por lo menos lo que más me llamó la atención a mí del fragmento que se mostró, hay un pez como rosado, rarísimo, que está ahí nadando por ahí abajo. ¿Ese pez después se lo puede ver mucho más arriba o simplemente está en el lecho marino? ¿Y qué tipo de peces? Sí, yo no trabajo con vertebrados. Acá tenemos a bordo a Ezequiel Mabragaña, que él es el que está enloquecido. Ezequiel no lo podemos tener, él ve un pez y está enloquecido. El tema es que obviamente se complica un montón poder capturarlo y recolectar esas muestras, porque obviamente lo mismo los crustáceos, los chicos de crustáceos también, porque cuesta muchísimo agarrarlos. Hay que tener en cuenta que el Rob Sebastian baja. Tiene, bueno, si pudieron ver los videos, tiene brazos que funcionan como pinza de agarre, después tienen redes, depende para cada estudio, digamos, pero también abajo hay un montón de movimiento, ¿sí? De las corrientes de agua, entonces eso depende del clima, depende del movimiento que haya, entonces todo cuesta un montón. Y todo es mucho más lento de lo que uno básicamente, o lo que las redes se muestran en las redes, también es todo lento, digamos, y cuesta mucho, pero también hay muchos animales que viven en diferente batimetría, o sea, en diferente profundidad. De hecho, cuando ni bien arranca la transmisión, empezamos, el ROV está bajando, tarda más o menos 2 horas a 2.000 metros más o menos, en llegar hasta abajo de todo, y ya empieza la transmisión y se pueden ver un montón de animales que viven en esa columna de agua, como tenóforos, que son esos que brillan, que son transparentes, que brillan, todos esos viven en esa columna de agua. Después también un montón de pulpos o calamares también súper raros, también que brillan y demás, también viven en esa columna de agua. Bueno, para los peces pasa lo mismo. Hay algunos que viven en esa profundidad y otros no, digamos. Y existe, perdóname, obviamente soy absolutamente ignorante en la materia, con lo cual la pregunta va a decir, mirá lo que me preguntas. Pero, viste, cuando uno tiene una pecera, o tenía en algún momento una pecera, había como unos peces barrenadores que estaban por abajo, y eran como los que comían todos los desechos. ¿Eso existe en el lecho marino? Buenas preguntas. Sí, yo entiendo que sí, que existen. Como te digo, no trabajo con peces, con vertebrados no es lo mío, pero entiendo que sí existen. Pero bueno, mucha de la fauna también, que es un poco lo que se mostraba anoche y anteanoche también, está enterrada, está tapada con arena, aunque sea un poco o más o menos. Entonces
no todo es lo que uno ve ahí, sino que tenemos que ir un poco, por suerte las cámaras son una locura, la definición que tienen y el zoom que le pueden hacer, así que podemos ver como más en detalle, pero también básicamente para agarrar muestras, para ver lo que hay abajo de esa arena, hay muchos animales que viven enterrados, hay una red o una bolsa que agarramos sedimento para poder luego cuando sube estudiar y ver qué fauna hay ahí abajo. Renata, no es imposible. una cosa que me contaba mi hijo es que hay, como es todo oscuro, es que hay peces que tienen luz propia, o sea que iluminan con un puntito que tienen sobre la frente el pequeño espacio que recorren. ¿Es así? Sí, como si sí, fuera algunos una sí. linternita como los mineros, ¿viste? Esa sensación me daba. Sí, algunos tienen, bueno, esa parte como de luz. Después ayer apareció en la columna de agua uno que tenía como abajo, perdón, yo como te digo, trabajo con invertebrados, pero tenía como bueno, estamos charlando con un café. Como si fuera en la parte de la mandíbula, como si fuese una especie de anzuelo, digamos, que también muchas veces todo eso lo utilizan para poder comer, básicamente, y cazar. Atraen a otras presas con eso y así pueden alimentarse. Pero escúchame, ¿quién creó eso de que...? Porque da la impresión de que Dios existe. Porque si vos tenés un pez abajo del agua a 1000 metros, a 2000 metros, no hay nada de luz, alguien creó, bueno, pongámosles una lamparita en la frente para que pueda iluminar. Alguien tuvo esa idea, pues es una idea muy genial. Bueno, es lo mismo de toda la naturaleza, básicamente, y nos incluyo, por supuesto, quién lo creó y cómo hizo todo esto. Sí, es increíble. Y abajo es las formas que hay, los colores que hay, todo es, la verdad que es increíble todo lo que hay abajo del agua, no lo podemos creer. Ahora, y esos, tanto los moluscos como los peces, en algún momento se acercan, digo, al submarino, se acercan a las cámaras, no sé, a mí me queda la idea, yo vi un documental que se llamaba, creo que Mi amigo el pulpo, que era buenísimo el documental, pero no sé si eso... Sí, gran documental, claro, yo también lo vi. pero bueno, y te daba la sensación de que el pulpo se hacía amigo del que lo estaba filmando. Y nunca más podés comer pulpo sin culpa, ¿no? Bueno, es que comés, pero con culpa. Pero quiero saber si cuando ustedes estaban ahí, digo, eso interfiere por completo con esa vida marina y se tratan de escapar, o si se adaptan a ese nuevo escenario. No, yo te digo, si fuese langosta o pez o molusco y veo semejante row ahí abajo por primera vez, lo primero que haría es salir corriendo. De hecho pasa eso, o sea, no salen corriendo, por supuesto, pero bueno, se van nadando, lo que sea. Hay algunos que son más curiosos y también le llama la atención, obviamente, la luz y, bueno, un poco todo. Hemos visto crustáceos, cangrejos que también se acercan, langostas. Pero después el resto, no, la verdad que no. Aparte, mucho de los invertebrados que muchos de nosotros estudiamos viven pegaditos, por así decirlo, al fondo del mar y no tienen una gran movilidad. Tienen movilidad, eso es cierto, pero a lo que nosotros estamos acostumbrados no pasa como tiene un pez, por ejemplo. Renata, ¿qué tal? Buen día. Jairo Estacha te saluda. Sí. ¿Cómo andás? ¿Sabés que hay gente cercana al gobierno nacional contraponiendo lo que ustedes están haciendo a la posibilidad de desarrollar, no sé, la industria petrolera offshore en la zona? ¿Tiene algún tipo de ligazón que ustedes estén mostrando, no sé, cómo es el fondo del mar, con lo que puede pasar en ese espacio si hay, no sé, exploración petrolera? Mira, la realidad es que nosotros estudiamos toda la fauna que hay acá, como te digo, desde hace más de 10 años, y es a lo que nos dedicamos. Después el resto puede pasar, no puede pasar, no tenemos idea. Como te digo, somos biólogos marinos y estudiamos los invertebrados, los vertebrados y toda la diversidad y fauna que hay acá. Pero el resto no tengo mucha idea, digamos, en cuanto al tema, si acá hay interés o no hay interés o lo que sea. Pero te completo la pregunta. Es un tema muy amplio en realidad. No. ¿Y sí, puede estar en riesgo esa fauna que ustedes investigan hace 10 años por la actividad petrolera o no? Puede que sí. Sí, puede que sí, como puede que no. Como te digo, hay muchas especies nuevas. Y puede que muchas especies nuevas sean endémicas de acá, o sea, solamente se encuentran en estas aguas y están en este lugar, no en otro, por lo que puede ser un riesgo.
la realidad es que sí, como toda básicamente sí, actividad humana. Actividad antrópica. Yo tengo una última consulta, Renata, para hacerte, que es más personal. Digamos, una persona que trabaja... Perdón, Renata, no le des pie, porque... Si no sabe lo que le voy a preguntar, no tenés la menor idea. Digo, decirle lo personal no tiene nada que ver con esta entrevista. Yo quiero saber... Pescado. Para mí tenés que contestar así. Bueno, es que va por ahí la pregunta. Creo que llamaron a la persona equivocada. No, va por ahí la pregunta. Yo quiero saber si después de hacer toda esta expedición, trabajás con esto, todo esto, vos, digo... ¿Tenés cierto rechazo o no a comer pescado? ¿Te comen moluscos o no? ¿Cómo es esa relación? No. No, la realidad es que no. Yo soy, bueno, no sé si lo dijeron o no terminé de escuchar, pero yo soy oriunda de Mercedes, Buenos Aires, y la verdad que, bueno, es campo, comemos asado, comemos peces, salamines. Yo particularmente salamines, claro, particularmente no. No es que miraste a ese molusco y decís, y bueno, en una semana vas a estar en un plato. Obviamente que no, tampoco es algo que nos encanta, no sé, ver esos animales o decir, bueno, sí, agarremos todo, lo que sea. Por eso cada cosa que agarramos tenemos que pensar bien para qué es lo que lo vamos a usar, si tenemos ya material o no y demás. Pero después, no, en el momento de comer, no me paga, por lo menos a mí. Después acá hay gente que es vegetariana y demás, eso sí. A mí particularmente no. Déjame cerrar la nota con algo que quizás sea medio psicodélico, pero creo que viene al caso por lo menos la pregunta. Uno alguna vez estudió el descubrimiento de América, o sea, gente de Europa que llegó a América o uno estudió el primer alunizaje de seres humanos en 1968, creo que fue 69. Y uno ve como el ser humano va rompiendo barreras, llegando a lugares donde antes no llegaba. No siempre es bueno para esos lugares, no sé, uno piensa en las películas de dibujitos donde primero llegan los conquistadores y el primer encuentro con los nativos es muy amable, y después arranca la conquista, el ser humano, los fuertes conquistando a los débiles, etcétera. Entonces, cuando uno ve esto y ve esta maravilla y ve los científicos, entre ellos vos, apasionados, tratando de mostrar algo a lo que el ser humano no había llegado, de repente se me ocurre que debe haber otras personas pensando, che, ¿y si vamos ahí, colonizamos y pensamos cómo hacer un tal Elon Musk, por ejemplo, y vemos qué riqueza hay para sacarla y hacemos un desastre ahí? No sé, se me ocurre una dinámica que en las películas las hemos visto muchas veces, y que además en la historia humana, viste, los seres humanos con cada vez más ciencia, con cada vez más técnica, con cada vez más herramientas, rompiendo cada vez más barreras. No sé, ¿te imaginas esto como comienzo de qué futuro? Mira, lo único que te puedo decir es que no se puede conservar lo que no se conoce. Nosotros siempre vamos con ese lema. Es muy difícil poder conservar o cuidar algo en todo lo que no se conoce, y el mar profundo, la realidad es que se conocía muy poco y a ciegas, como te contaba al principio. Ojalá que todo lo que dijiste recién no suceda, pero son cosas que también se nos va de la mano y no depende básicamente de nosotros. La intención obviamente nuestra no es esa, para nada. Como te digo, estudiamos un montón de temas distintos y lo que hacemos es aportar al conocimiento para poder básicamente conservar lo que vive acá abajo en el fondo del mar. Y en nuestro país, por supuesto. Renata, te agradecemos muchísimo este diálogo que fue recontra interesante. Nosotros, no sé si nos conocés, pero generalmente hablamos de política, economía. Es raro que de deporte, es raro que nos desviemos a algo científico, pero por cierto, es tan apasionante, tan lindo lo que se ve, tan curioso, tan inquietante, que disfrutamos mucho de esta charla, Muchas gracias a todos. Era Renata Pertossi, bióloga de la expedición al Cañón Mar del Plata, tratando de ver qué hay ahí abajo, o sea, a 1000 metros, a 2000 metros, a 3500 metros. Piensen que un buzo llega como mucho a 20-25 metros por debajo del nivel del mar, y ya eso es impresionante lo que se ve. Imagínate 3500 sin nada de luz. Y esos bichitos que andan por ahí, bueno, en fin. 9:18 minutos de la mañana, vamos a hacer una tanda, tenemos mucha información, tenemos la columna de Tamara que se tiene que ir, tenemos, el corazón
latiendo fuerte porque se acerca el momento, estamos a 3 horas y 12 minutos de que digan sí quiero Yami y el Cóndor. ¿No nos da una nota en la previa, Yamila? La verdad que... Nos no atendieron, la pongas nos atendieron histérica. presidentes electos, presidentes antes de asumir. ¿No nos da una nota, Yamila, antes de casarse? Para mí